ya con lo que habíamos prometido de la ley de discapacidad. Hay decretos también con respecto a esto. Tenemos dos leyes muy importantes para poder comentar. Una es el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, en la cual obliga a las obras sociales que las enfermedades crónicas cubran en un 70% de los remedios para aquellos que tienen enfermedades crónicas. Es un concepto amplio porque mucha gente tiene enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, todas esas enfermedades que perduran en el tiempo, que tienen tratamiento pero no tienen cura, y que no generan una discapacidad, están dentro del plan médico obligatorio, o sea, de esta ley que obliga a las obras sociales a cubrir un 70%, no menos que un 70%. Después vendrán los coseguros, de las mutuales, de los diferentes gremios. Bueno, eso ya es otra cosa, pero la obra social no puede cubrir menos que el 70% para las enfermedades crónicas. Y para quienes tengan el certificado de discapacidad, entra ya en aplicación la ley de discapacidad, en la cual obliga a las obras sociales a cubrir un 100% de toda la medicación que esté relacionada con esa discapacidad. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad autoinmune o tiene un cáncer, o sea, un tumor maligno o cualquier otra enfermedad, no necesariamente esas, cualquier otra que genere una discapacidad, tiene derecho a una cobertura del 100%, pero tiene que estar relacionado con esa enfermedad. Si el medicamento es por una dolencia que no tiene nada que ver, o por una cirugía estética que no tiene nada que ver con la enfermedad que generó la discapacidad, ahí ya la obra social no tiene la obligación de cobertura al 100%. Cubrirá conforme al plan que tenga ese afiliado de obra social, pero ya no tiene la obligación la obra social de cubrir ese porcentaje del 100%, porque ese medicamento no es para el tratamiento de esa enfermedad que genera la discapacidad. Pero cuando son los medicamentos para tratamiento de una enfermedad que genera una discapacidad y que el paciente tiene o la persona tiene certificado de discapacidad, la obra social tiene que cubrir el 100% de los medicamentos que esa persona consume para el tratamiento de esa discapacidad. Así que eso es muy importante. Y también en la misma ley se obligó a la obra social a que tengan que afiliar a las personas que padecen de discapacidad, porque qué es lo que ocurría, aunque la práctica sigue ocurriendo, que las obras sociales, cuando uno se quiere afiliar a una prepaga y tiene enfermedades preexistentes, no lo afilian, no le cubre, no afilian. Entonces esa persona que tiene esa discapacidad, además de que tiene que todos los días estar padeciendo de esa enfermedad con todo lo que eso genera, trámite con la obra social, problemas también personales, también en el trabajo, porque cuando uno no está bien corporalmente o físicamente o de salud, repercute en toda su vida social también y en toda su actividad cotidiana. Entonces, si a eso además se le suma el problema de que una obra social no lo quiere aceptar porque tiene una enfermedad preexistente o tiene que esa persona solventar con fondos propios, que a veces y muchas veces no los tiene los recursos para afrontar tratamientos tan caros, ¿cómo hace? Por eso siempre, a título personal, mi opinión es que siempre tiene que estar el Estado asegurando la salud para quienes no
pueden acceder a una obra social, quienes no tienen recursos o a quienes no lo aceptan en una obra social por lo caro que es el tratamiento. Así que por eso es muy importante que el Estado se haga presente, porque las prepagas, por supuesto, que son empresas que están para tener sus balances positivos y no priorizan la salud de la gente o de sus afiliados, sino, por supuesto, que les cierren las cuentas económicas. Por eso tiene que haber un Estado que asegure el derecho a la salud, en este caso, que está previsto en la Constitución Nacional a través de los tratados internacionales que ha suscrito la República Argentina con diferentes estados a nivel internacional y que tienen jerarquía constitucional, que protegen el derecho al acceso a la salud. Por eso se dictó hace unos años esta ley de discapacidad que obliga a las obras sociales a aceptar y afiliar a las personas que tienen discapacidad o que tienen enfermedades preexistentes. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que la misma ley habilitó a que sea una tarifa diferencial, o sea, quien tiene una discapacidad y se quiere afiliar a una obra social tiene que pagar más plata, más dinero que otra persona que no tiene esa discapacidad, porque se supone que tiene más gasto de remedio, entonces la afiliación es más cara. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Yo lo digo porque yo lo he vivido también, personalmente. Uno va a una obra social prepaga y se quiere afiliar y no le dicen que no, porque saben que por ley no pueden decir que no. Pero tabulan y ponen un precio de afiliación tan alto que es imposible. Entonces, ¿qué dice la gente? No, con esta plata que es tan alta por mes, yo no cuento con estos recursos, no lo puedo pagar. Porque pagar mensual, a modo de ejemplo, 40.000, 50.000, 60.000 pesos, quien lo paga en una obra social, que ya es tan cara, pero inclusive quizá me he quedado corto con los montos, entonces es imposible. O sea que la práctica, la obra social no dice que no, pero pone un precio tan alto que es como que está diciendo que no. Entonces quien tiene discapacidad no puede acceder a esa obra social prepaga. Entonces, ¿qué pasa? Hay un procedimiento que está regulado por ley, que es aquellos que no lo quieren afiliar a una obra social prepaga porque le ponen un monto tan alto que es como que indirectamente no lo quieren afiliar, por más que le dicen que sí, pero que va a tener que pagar tal monto. Bueno, pueden acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud, que es un ente nacional que está para proteger eso justamente e interviene en el monto que debe regular la obra social para la cuota mensual de afiliación a esa obra social, la cual lo controla y seguramente es mucho menor al monto que inicialmente dice la obra social que tiene que pagar para correr al futuro afiliado discapacitado o que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, eso es lo que pasa en la práctica. Por eso hay que acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud para que intervenga o solicitar que intervenga y se haga todo el procedimiento que está previsto por ley para que la afiliación sea de un monto que pueda pagar el futuro afiliado y que no sea un monto abusivo que directamente el afiliado desiste de afiliarse a esa obra social porque no puede pagar un monto tan alto. Esto son cuestiones también legales que no han consultado y que son muy técnicas, pero es importante que la gente pueda acudir a los organismos que tiene, los defiende ante estos casos. Tienen también la Dirección de Discapacidad para tramitar el certificado de discapacidad. También tienen para acudir al servicio que recién decía, a la Superintendencia de Servicios de Salud. Hay varias entidades que protegen a la gente que tiene algún tipo de discapacidad, que no quiere decir discapacidad motora o discapacidad que no le permita llevar a cabo su actividad laboral o sus diferentes actividades, sino son discapacidades
que afectan su salud y que son discapacidades que condicionan su vida en relación en general, pero no generan una incapacidad laboral en algunos casos, como sí lo generan aquellos que acuden a la revisión de una junta médica para poder acceder al retiro por invalidez, que ahí la junta evalúa el grado de discapacidad de las diferentes enfermedades que pueda tener esa persona, y si supera el 66% de incapacidad, ahí obtiene beneficio transitorio de retiro por invalidez, pero ya es otra cuestión diferente al trámite de certificado simple de discapacidad para ser presentado ante la obra social y que cubre el 100% conforme a la ley de discapacidad. Entonces, bueno, espero que se haya entendido, pero muchas veces nos consultan. Y además hay que tener en cuenta que muchas veces quienes padecen de algún tipo de patología tienen que costear gastos, porque una interconsulta a un médico a veces no siempre tienen especialistas en su provincia, tienen que acudir porque son enfermedades poco comunes algunas, tienen que acudir a los centros más grandes de atención, los costos de traslado, de hotel, de nuevo estudio, porque en esos centros de estudio, por ejemplo en Buenos Aires, muchas veces te piden, te solicitan nuevos estudios porque bueno, ellos quieren hacer en los centros que ellos están acostumbrados, que le tienen confianza para ver los resultados sobre diferentes análisis o estudios que se hacen en el paciente y determinar en base a eso el diagnóstico o qué tratamiento va a llevar a cabo ese paciente. Y todo eso es gasto. No son únicamente los gastos de afiliación o de obra social o los gastos en general, sino también son los gastos extra que se generan por un estudio, por una interconsulta, por acudir a un especialista que quizá no recibe esa obra social, que muchas veces pasa, porque hay especialistas que hay enfermedades que quien las padece tienen que acudir sí o sí con un especialista que muchas veces no atiende o no cubre o no acepta la obra social que tiene, entonces tiene que pagarlo en forma particular, y eso solamente lo entiende quien lo vive, quien lo padece. Por eso nosotros siempre en este programa destinamos algunos comentarios, algunos bloques para estas cuestiones, no tan seguido por la cantidad de temas que tocamos, pero tratamos de siempre hablar de estos temas porque son importantes y muchas veces hay mucho desconocimiento o falta un poco de conciencia con respecto a esto, y muchas veces la gente al no conocer las leyes vigentes, la Constitución y todo, tiene una herramienta menos para poder hacer valer sus derechos. Muchas veces hay gente que tiene que acudir a amparo para que le puedan cubrir un tratamiento o una cirugía urgente o cualquier tipo de atención o medicamento, pero quienes no tienen recursos o quienes no tienen conocimiento de que hay herramientas para poder solicitar esta cobertura o esta prestación médica, ¿qué es lo que hacen? Por eso es muy importante que nosotros demos a conocer estas cuestiones y estos conocimientos que le puedan servir de herramienta a nuestro oyente que pueda tener algún tipo de problema de salud o familiares, porque ¿quién no tiene algún familiar, o ya sea el padre, el hermano, la madre o los abuelos, o gente mayor o no mayor, que pueda tener algún tipo de problema de salud? Todos no estamos exentos a esto, o
siempre tenemos algún familiar que tiene algún padecimiento, entonces es importante conocer todo esto para poder hacer defender los derechos, porque si uno no se sabe defender su derecho, no va a venir nadie a defender los derechos de uno, lamentablemente, y muchas veces se tienen que acudir a amparo para poder reclamar el derecho que a uno le corresponde, que es el derecho de salud, y poder tener su medicamento, su medicación. Así que espero que les haya servido a nuestro oyente este bloque destinado para estas cuestiones, porque siempre nos consultan qué hago si la obra social no me quiere afiliar. Bueno, en realidad la obra social, como decía recién, nunca va a decir que no lo quiere afiliar, porque no lo puede decir por ley, pero va a tratar de no afiliar. Por eso uno tiene que acudir a los organismos que recién comentábamos de la Superintendencia de Servicios de Salud para poder tabular conforme a lo que está previsto por ley la afiliación, y que no sea un monto tan elevado que no se puedan pagar y que lo puedan afiliar. Igual cuando no se provee de un tratamiento, no solamente se puede interponer un amparo, sino también se puede acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud, que en este caso en San Juan está ubicada en la avenida Rioja, entre San Luis y 25 de Mayo. Así que eso también es muy importante. Y para aquellos que no tienen obra social o no tienen monotributo, porque muchas veces, que es lo que hacen mucha gente que tiene enfermedades crónicas o tiene algún tipo de discapacidad, ingresan al monotributo, y con el monotributo pueden tener obra social sindical, y ahí tienen la obligación de aceptar la obra social sindicales. No las prepagas, pero sí las sindicales, y eso es a través del monotributo, y ahí sí se puede acceder tranquilamente a una obra social sindical, por ejemplo la obra social de los docentes, OSPRERA, la obra social de los camioneros, de los diferentes sindicatos y rubros, se pueden acceder a esas obras sociales a través del monotributo, y ahí tienen la obligación, no les pueden decir que no. Pero en una prepaga ya es diferente, se aplica lo que acabamos de comentar en este bloque. Y aquellos que no tienen monotributo y no tienen obra social, pueden acudir al hospital público. Lo que pasa es que muchas veces pasa que hay tanta cantidad de gente que, bueno, es muy demoroso los turnos y todo se demora más, y a veces hay urgencias que no pueden esperar. Lo que no quiere decir, que es importante resaltar, que el hospital público, por ejemplo el Rawson, tiene una tecnología, tiene una aparatología que no tiene que envidiarle a ningún instituto privado. Y sus profesionales están tan preparados como en muchos lugares del país también, en muchas especialidades y todo, así que y tiene un nivel que es muy importante. Inclusive muchos médicos de la parte pública, que trabajan en la parte privada, en los distintos centros privados o instituciones privadas, atienden en el hospital público y aprenden en el hospital público y se forman en el hospital público, por ejemplo en el Rawson, que es un hospital escuela prácticamente, y que cuenta con toda la tecnología y la aparatología necesaria para ser un centro hospitalario de un nivel muy alto e importante, como el Hospital Rawson. Y el Marcial Quiroga también, donde los profesionales que trabajan son muy buenos, y son los mismos profesionales que trabajan en la parte privada, o sea que no hay diferencia en cuanto a nivel de atención y de conocimiento. Así que por eso también hay que resaltar eso. Y de paso aprovechamos para mandar el saludo a todo el personal de salud del Hospital Rawson, del Marcial Quiroga, y también de los diferentes centros, por ejemplo del Santa Clara, y de las instituciones también privadas, públicas en general, de los diferentes departamentos también,
los diferentes hospitales o centros de salud. Por ejemplo, en Santa Lucía hay uno muy lindo también, y en los diferentes departamentos también. Así que por eso le mandamos saludos a todo el personal de la salud, que le ponen mucha garra, mucha pila, a veces contra todas las problemáticas que tenemos en este país y en el mundo, que estamos viviendo y que son difíciles por ahí, ni hablar de cuando tuvieron que vivir en plena pandemia, en la cual muchos personas que integraban el personal de la salud dejaron su vida por atender y salvar otras vidas, y fallecieron ellos debido al contagio de esta última pandemia que tuvimos a nivel mundial, generada por el COVID, la COVID, y bueno, y que por suerte ahora en la actualidad está controlado gracias a las vacunas. Así que bueno, Daniela, para que no se haga tan largo el bloque, vamos a la pausa y después ya continuamos con el último bloque de Conociendo la Constitución, en la cual también ya tenemos un tema asignado, que ya es un tema un poco más distendido, que es con respecto a los animales de compañía. ¿Qué es lo que ha hecho Jujuy con respecto a esto? Y que nos parece importante comentarlo, porque es innovador, y también protege a los animales, porque muchas veces los animales de compañía, los animales que uno tiene domésticos, bueno, hay muchos que los queremos mucho y los cuidamos todos, pero a veces hay gente que, bueno, los abandona, no los cuida como corresponde, y bueno, y ellos también tienen derecho. Hay lamentablemente maltrato animal, hay corrientes, por ejemplo en San Juan, ante el fallecimiento de algunas personas por mordedura de perro, en el último tiempo, ya estaban reclamando que sean extinguidos y exterminados esos perros, pero yo creo que esa no es la solución, porque matar a un animal que haya mordido, después se mata ese animal y va a haber otro. El tema no es matar, y además también están los derechos de los animales y también de los seres humanos, por supuesto. La vida humana es fundamental, pero yo creo que se puede evitar con muchas medidas que no se toman y que se podrían tomar. Tendría que haber una campaña de esterilización mucho más fuerte para que no se sigan procreando más animales, más perros vagabundos, generar conciencia, porque muchas veces también la gente los abandona, los deja a la calle, porque si bien los municipios y el Estado tiene que vacunarlos, tiene que esterilizarlos para que no se sigan incrementando los animales vagabundos, o perros de la calle que pueden generar accidentes o pueden poner en peligro la vida o la salud de las personas, también hay que generar conciencia social en que no se puede, no me gustó más mi perro, mi gato, esto ya lo abandono, lo dejo tirado, no. Y eso ya es un problema cultural, ya no es un problema del Estado, sino también de la gente. Bueno, vamos a la pausa, Daniela, y después continuamos con ya el último bloque para hablar qué es lo que hizo Jujuy con su nueva ley con respecto a este tema.